Gracias. Mateo capítulo 26, versículos 57 y 60. Mateo 26, versículos 57 y 60. Al 60. Dice la palabra de Dios en Mateo 26. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no la hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Quise partir con esta pequeña porción de la palabra de Dios para reflexionar acerca de estas personas que llamaron ante el Sanedrín, ante esta especie de tribunal, ¿verdad? Cuando querían arrestar a Jesús y finalmente sentenciarlo a la muerte. Y dice la palabra de Dios que en ese momento se comenzaron a buscar testigos, ¿verdad?, que dieran testimonio acerca de Jesús. Sin embargo, no era cualquier testimonio, sino que era un falso testimonio que estaban levantando sobre nuestro Salvador. Y se buscaban varios testimonios porque en la época se necesitaba que hubiera más de un testigo para presentar algún cargo. Y la palabra de Dios nos dice que a pesar de que se encontraban falsos testimonios, no se hallaban. Había muchos falsos testimonios, pero no se hallaban, dice el texto. Y ese no se hallaban se está refiriendo a que esos falsos testimonios que se levantaban no estaban coincidiendo. No cuadraba el asunto que estaban presentando. No se estaban poniendo de acuerdo esos testimonios porque finalmente eran falsos. Buscaban desacreditar a este Salvador y no pudieron ponerse de acuerdo. Y de cierta manera, a lo largo de la historia de la humanidad, lo que sucedió aquí se ha venido repitiendo. Si bien el Mesías fue crucificado, Él resucitó y aún hoy en día se intenta levantar un falso testimonio acerca de Jesús. Y uno puede encontrar 1 y 1000 historias intentando explicar quién fue Jesús, intentando, ¿verdad?, razonalizar un poco lo acontecido con este Salvador. ¿Cómo es que una persona puede haber sido crucificada y puede haber resucitado? Y los testimonios se pueden encontrar testimonios de todo estilo. Una vez me encontré con un compañero de trabajo que me trajo un libro que se llamaba ¿Fue Jesucristo un cosmonauta? Y él me decía, no, si Jesucristo fue un alienígena. Y este libro lo comprueba, y este libro da testimonio de eso. Y el libro intentaba explicar todos los acontecimientos de la Biblia como intervención de otro planeta, habitado por otros seres. Y así podemos encontrar 1 y miles de testimonios que intentan dar falso testimonio, una explicación de lo que aconteció con Jesús. Ahora, mis hermanos, Dios se ha encargado de dar un testimonio verdadero, un testimonio todo suficiente acerca de Jesús. Y esta mañana quiero que salgamos con una confianza mayor en el testimonio de Jesús. Que nuestra confianza, que nuestra fe en este Salvador sea aumentada a través de la palabra de Dios. Y es precisamente hacia allá, hacia donde va a apuntar el texto que vamos a estar visitando hoy en Primera de Juan, capítulo 5. Este texto nos va a estar animando, alentando a confiar en el testimonio acerca de Jesús. A confiar en este testimonio, a no confiar en algún falso testimonio o en otro testimonio. Y ya estamos casi finalizando esta primera carta que escribe el apóstol Juan. Se pasó rápido, al menos a mí se me pasó rápido el tiempo. Recuerdo cuando estábamos finalizando Primera de Corintios y esta carta hemos avanzado ya, estamos en el capítulo 5 y hoy día vamos a estar estudiando de los versículos 6 al versículo 12. Y ahí probablemente sus Biblias digan en el versículo 6 el testimonio del Espíritu, ¿cierto? Y en esta porción Juan va a estar respaldando el testimonio de la persona de Jesús. Y la semana pasada nuestro pastor Walter hablaba y nos exponía los primeros 5 versículos de este capítulo.
Y estos 5 versículos hablaban muchas cosas bastante interesantes y llamaba la atención que la porción en el capítulo 5 comenzaba diciendo todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Una vez más, Juan, ¿verdad?, apuntando, reafirmando la identidad de Jesús. Y termina esa porción diciendo, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está aclarando nuevamente, ¿verdad?, quién es Jesús. Y en esa misma porción habló Juan acerca del amor que tenemos que tenernos y acerca de la obediencia, de obedecer a los mandatos. Y hemos visto una y otra vez, y quizás esta carta nos ha pegado bien fuerte en cuanto al amarnos unos a otros, en cuanto a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Y ahora Juan quiere ahondar en por qué debiéramos creer en esto. ¿Por qué debiéramos creer en este Jesús? Este Jesús que con su vida, con su muerte, con su resurrección nos llama a amarnos, nos llama a obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué debiéramos crecer en esto? ¿Por qué debiéramos tener confianza en Él? Y ahora va a hablar acerca de eso. ¿Por qué o cómo podemos llegar a tener fe en la persona de Jesús? ¿Por qué debiéramos creer en Él? Y es que hay un testimonio gigante que respalda y que habla fuerte, hermanos, a nuestras vidas hoy, al mundo entero, acerca de quién es Jesús. Y la palabra testimonio va a ser importantísima en estos pasajes y quisiera mencionarlo antes de leer estos versículos que vamos a estar estudiando, de los versículos 6 al 12. La palabra testimonio es muy importante en los pasajes que vamos a estar estudiando. Se repite a lo menos en alguna forma, se repite 9 veces en esta porción de las Escrituras la palabra testimonio. Y bueno, la palabra testimonio, yo creo que cada uno de nosotros sabe lo que significa, ¿verdad? Tiene una idea, ¿verdad?, acerca de atestiguar o de recordar algo que quizás viví de primera mano y lo doy a conocer. Y es hermoso darse cuenta que es Dios mismo que está dando testimonio acerca de Jesús a nuestras vidas. Y es hermoso pensar también en la palabra testimonio. Muchos creen que la palabra testimonio es una palabra profundamente cristiana. En su origen, en su raíz, la palabra testimonio tiene la misma raíz que la palabra mártir. Porque los mártires daban su vida dando testimonio de su fe y es por eso que morían. Y hoy en día nos llega esa palabra que tiene la misma raíz de mártir, la palabra testimonio. Vamos a ver por qué tenemos que confiar en el testimonio de Jesús. Vamos a ver por qué tenemos que tener fe en este testimonio. Y al crecer en esta confianza, mis hermanos, estoy seguro que el amar, que el obedecer, que el cambiar cierta forma de pensar, el cambiar cierta forma de vivir, mis hermanos, va a ser mucho más sencillo, porque vamos a estar confiando en Jesús. Y el testimonio acerca de Él es el testimonio más confiable. El título del sermón de hoy es El testimonio más confiable y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. El testimonio más confiable. Dice, 1 Juan 5, de los versículos 6 al 12. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a estar estudiando este texto. Nuestro hermano Carlos ya estuvo orando por la porción que va a ser expuesta, ¿verdad? Vamos a estar viendo que en la primera parte de este texto, la palabra de Dios nos presenta por qué debiéramos confiar en este testimonio. Y es que el testimonio que se ha dado acerca de Jesús es un testimonio divino. Es un testimonio divino. Y Juan comienza diciendo, este es Jesucristo, aquel que
que la palabra de Dios ha estado llamando a creer en Él. Yo les leí los dos pasajes del capítulo 5. Aquel que tenemos que creer que es el Cristo, aquel que tenemos que creer que es el Hijo de Dios. Este Jesucristo es el que vino mediante agua y sangre, dice Juan. Ahora, uno puede pensar al leer esta porción de las Escrituras, bueno, Juan quiere que confiemos más en el testimonio acerca de Jesús. Sin embargo, habla acerca de el agua y la sangre. Y quizás se nos vuelve un poco complejo entender de lo que está hablando Juan. Porque está diciendo que Jesús vino mediante agua y sangre. Y hay diversas interpretaciones acerca de este texto. Algunos postulan que Juan está hablando que Jesús vino y se nos está revelando específicamente mediante el bautismo y la cena del Señor. Algunos creen eso. Algunos creen que esa agua y esa sangre está haciendo referencia al bautismo que hoy día nosotros practicamos y a la cena del Señor que precisamente tenemos hoy. Algunos creen eso. Otros creen que esta agua y esta sangre por medio de la cual vino Jesús se refiere a la sangre y el agua que brotó del costado de Jesús cuando estaba en el madero. No sé si se recuerdan esa porción de la palabra, ¿verdad? Cuando se le clava la lanza, el soldado le clava en el costado a Jesús y que sale de ahí, la palabra dice que sale agua y sangre. Algunos creen que esta agua y esta sangre está haciendo referencia a ese acontecimiento. Sin embargo, lo más probable es que esta agua y sangre por medio de la cual vino Jesús se está refiriendo a acontecimientos históricos por medio de los cuales Jesús pasó. Hechos en la vida de Jesús. Dos hechos específicamente que dan testimonio que vamos a ver. El agua y la sangre. Y efectivamente el agua hace referencia al bautismo, pero al bautismo de Jesús. Y la sangre haría referencia a la crucifixión. De cierta manera el texto está diciendo que Jesús vino y que el inicio de su ministerio a través de su bautismo y el final de su ministerio a través de la cruz dan testimonio de Él. Él atravesó por esas experiencias, Él vino mediante agua y sangre. Y ahora Juan es enfático en decir, no mediante agua solamente. No mediante agua solamente. Y es que nosotros hemos estado hablando, y para entender un poco mejor por qué la palabra de Dios está haciendo referencia a esto, en el contexto de la época habían movimientos gnósticos que estaban naciendo, estaban creciendo y que pensaban que sí, efectivamente Jesús había sido bautizado, que había venido por agua y que en esa agua había descendido el espíritu del Mesías, del Cristo, a la persona humana de Jesús. No sé si me doy a entender. Estos grupos estaban afirmando que Jesús era un hombre, el hijo de María y José, y que en su bautismo Dios envió el espíritu del Cristo, el espíritu del Mesías a morar en él. Eso creían estos grupos. Entonces Juan dice, sí, efectivamente Jesús pasó por el agua, se bautizó, pero también vino mediante sangre, dice. Y enfatiza eso Juan, no solo mediante agua, sino que mediante sangre. ¿Por qué? Porque esos grupos decían que el espíritu del Cristo había descendido en el bautismo. Sin embargo, antes de la crucifixión, el espíritu del Mesías había ido. Y el que murió en el madero había sido un hombre. Eso es lo que creían estos grupos. Eso es lo que se estaba afirmando, que el que murió fue el hijo de María y José, una persona completamente normal, que tuvo una experiencia divina en un periodo de su vida, pero que fue un hombre al final. Y es por eso que Juan enfatiza, Él no vino solamente mediante agua. Él era el Cristo cuando fue bautizado y Él era el Cristo cuando murió. Eso dice Juan. Es el Cristo, es el Hijo de Dios, es aquel a quien estoy llamando que crean, dice Juan en los primeros versículos. Es Él quien murió. Es Él quien fue crucificado y es en esto que tenemos que confiar. Y es que ¿qué sucedería si es que Cristo solamente hubiese venido en agua? ¿Qué pasaría si es que fuera verdad lo que esos grupos estaban diciendo? ¿Qué pasaría si es que Cristo hubiese sido solamente un hombre colgado en un madero? Bueno, lo primero que implicaría fue efectivamente eso, que Jesús solamente hubiese sido un hombre que murió. Y relacionándolo con la carta de Juan, significaría que todas las afirmaciones que se han hecho de que Dios es amor y de que envió a su Hijo serían falsas. Sería un hombre. Todas las afirmaciones que se han hecho acerca de que Dios mostró su amor al enviar a su Hijo a morir en un madero no serían verdaderas.
Por lo que toda la enseñanza que Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados, ¿verdad?, para limpiarnos de toda maldad, sería un engaño. Él no estaría abogando por nosotros, como veíamos en el capítulo 2. La muerte de Cristo no tendría significado si Él solamente vino mediante el agua. Al reducir la muerte de Cristo a la muerte de un simple hombre, perdemos el punto más importante de la salvación. Que un simple hombre no podía salvarnos. El Hijo de Dios tenía que dar su vida. Era Dios tomando la iniciativa para reconciliarnos consigo mismo. Y es por eso que Él, el Hijo de Dios, Dios encarnado, vino, se bautizó y murió. Agua y sangre, Dios mismo cargando con nuestros pecados, demostrando su amor infinito. Eso es lo que nos narra la cruz. Eso estamos afirmando cuando Él vino en agua y sangre, que no era solamente un hombre y que la cruz tiene todo significado. Y porque Él vino en agua y sangre, podemos tener seguridad en el carácter de Dios, podemos tener seguridad en su amor. Porque Él vino en agua y sangre, podemos tener confianza, podemos tener certezas, podemos tener fe, podemos obedecer, podemos amar. ¿Por qué? Porque Cristo vino en agua y sangre, porque Dios mostró su amor a enviar a su Hijo. Esa es la gloriosa verdad. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Es necesario afirmar esa verdad, abrazar esa verdad y confiar en esa verdad. Y Dios mismo se encarga de que nosotros podamos tener confianza en este testimonio. Dice la palabra, y el Espíritu es el que da testimonio de esto que estamos hablando. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo se encarga de dar testimonio a nosotros, a nuestras vidas, a nuestro interior. Yo sé que lo más probable es que cada uno de ustedes en algún momento en su conversión, en el pasado, alguna persona les dio testimonio. Algún pastor les dio testimonio quizás, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo les dio testimonio y pudieron conocer y confiar en el testimonio de Jesucristo, confiar que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Pero aquí hay una verdad espectacular por detrás. Hay algo divino que aconteció en ese momento y que hoy sigue obrando. Y es que fue el Espíritu Santo el que dio testimonio en el interior de nuestros corazones. Fue Dios obrando en nuestras vidas para poder lograr creer y abrazar estas verdades. El Espíritu Santo dando testimonio en nuestro interior, abriendo los ojos de nuestro corazón para poder comprender y creer en estas verdades. Eso es lo que nos expone la palabra de Dios. De hecho, la Biblia afirma de que nadie en esta tierra puede llegar a llamar sinceramente a Jesús Señor si es que no es por medio del Espíritu Santo. Nadie podría hacerlo si no fuera por el obrar divino en nuestros corazones. Hoy cuando decimos y cantamos Jesús es el Señor, y lo creo. Esa es una obra que Dios mismo ha hecho en nuestros corazones al iluminar nuestro entendimiento. Y la palabra dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Juan a menudo le llama así al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu que sea la verdad, el Espíritu que da testimonio de la verdad. El Espíritu de verdad, dice en el Evangelio también el apóstol Juan. Ese es el papel, eso es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo. Es una función fundamental o de las funciones esenciales que tiene el Espíritu Santo. Dar testimonio de la verdad y específicamente de aquel que dijo que era la verdad, de Cristo. Dar testimonio de Cristo. Jesús mismo dijo, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, dando testimonio acerca de Cristo. Y eso es lo que ha estado haciendo a lo largo de la historia. Y podemos verlo en la palabra de Dios. Pensemos un momento en la concepción de Cristo, en donde estuvo involucrado el Espíritu Santo, que es cosa dando testimonio de este Salvador. Podemos verlo en el bautismo que mencionamos hace un momento. Incluso dice la palabra de Dios que el hecho o la señal que convenció a Juan el Bautista de que este era el Hijo de Dios era aquella paloma. Voy a leer
Dice, y yo no le conocía, dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 33 al 34, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y yo lo vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo dando testimonio acerca de Cristo, acerca de su persona, acerca de su obra, acerca de quién es Él. Fue el mismo Espíritu que a lo largo del misterio de Jesucristo lo facultó para poder ministrar. Todo lo que Jesús hizo al hacer la voluntad del Padre lo hizo en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nuevamente dando testimonio de Jesús. Y aún si vamos más allá al Antiguo Testamento y revisamos toda esa lista de citas que el pastor Walter nos entregó en la mañana, todas aquellas profecías que hablaban del Mesías que había de venir, esos textos han sido inspirados por el Espíritu Santo. Una vez más, el Espíritu Santo dando testimonio de Jesús. El Espíritu Santo dando testimonio de Jesús durante e incluso antes de su venida. Y hoy, amados hermanos, hoy sigue dando testimonio acerca de Cristo. El Espíritu Santo sigue dando y confirmando este testimonio en nuestros corazones. Eso está haciendo el Espíritu Santo y podemos confiar en este testimonio. Podemos confiar en este testimonio acerca de Cristo porque es el mismo Dios a través de su Espíritu que está confirmando este testimonio, está de cierta manera sellando o estampando estas verdades en nuestros corazones. Eso es lo que está haciendo nuestro Dios. Ahora, la palabra de Dios no solamente quiere darnos un testimonio, y por eso en el comienzo comencé leyendo Mateo, sino que nos da al menos 3 testimonios, o 3 testigos. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en Jesús, para que crezcamos en esta fe, para que crezcamos en esta confianza. Y el versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. En los casos judiciales era importantísimo que hubiera más de un testigo. De hecho, en la misma ley se enseña que cualquier cargo debe ser confirmado por 2 o 3 testigos. Eso aparece en Deuteronomio 17:6. Y eso se continuó haciendo en el Nuevo Testamento. Ahora nos podemos preguntar al ir al versículo 8. Sí, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es una persona y puede dar testimonio. Pero ¿de qué me está hablando aquí la palabra de Dios cuando dice que la sangre y el agua, o el agua y la sangre, también dan testimonio? También dan testimonio, también son testigos de quién es Jesucristo. Normalmente esperaríamos que el testimonio se diera de parte de una persona, sin embargo, aquí se nos están señalando hechos históricos, obras por las cuales Jesús atravesó. Y el mismo Cristo en algún momento dijo que vieran sus obras y sus obras daban testimonio de Él. Eso aconteció en Juan capítulo 5, versículo 36, las obras de Cristo dando testimonio de su persona. Por eso Jesús primeramente o principalmente, primordialmente hizo milagros para señalar de que Él era el Mesías. Sí, lo hizo también por compasión, ¿verdad? Sentía compasión por la vida de las personas, por la dolencias físicas de las personas, por lo que estaban padeciendo, pero primeramente lo hizo milagros, sanaciones, para señalar que Él era el Cristo y lo que Él estaba diciendo acerca de su persona era cierto. Y de la misma manera, el agua y la sangre señalan eso y dan testimonio de que Jesús es el Mesías, de que es el Hijo de Dios. Vamos a ver el testimonio del bautismo de Jesús. Nos testifica de quién es Él. Él no tenía por qué haberse bautizado. ¿Por qué Jesús se bautizó? Jesús se estaba identificando con los pecadores. Se estaba sometiendo a la voluntad del Padre. Estaba obedeciendo todo lo que nosotros no podíamos obedecer y se identifica con nosotros a través de su bautismo. Llevó a cabo todo lo que Dios requería de su pueblo. Él lo obedeció de manera perfecta. Eso está dando testimonio. Nos da testimonio de quién es Jesús. La misma manifestación del Espíritu Santo está dando testimonio de que Él es quien dice ser.
Y bueno, en el mismo bautismo el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El testimonio de Dios mismo en el bautismo. Jesús era quien decía ser. De esta manera el bautismo de Jesús da un testimonio confiable. Podemos confiar en que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Cristo. La muerte de Jesús da el mismo testimonio. Solamente al revisar los acontecimientos externos de la crucifixión podemos darnos cuenta de esto. La palabra de Dios dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, en Mateo 27, 45. En medio del día cayó una oscuridad sobrenatural. El Padre desamparando al Hijo. En el mismo capítulo 27 de Mateo dice, el velo, cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El Padre aceptando el sacrificio de Jesús. Y por medio del sacrificio abriendo un camino nuevo hacia su santa presencia. La muerte de Jesús dando testimonio de que era el Salvador. Y precisamente en el mismo relato de la crucifixión, un centurión romano dijo eso. Reconoció que ese era un testimonio divino. Y dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios, dijo el centurión, a los pies de la cruz. El agua y la sangre de Cristo dando testimonio de quién es Él. Tenemos 3 testigos. Aquí nos plantea la palabra de Dios y podemos confiar en esto. Podemos confiar en que Jesús es el Salvador. Y vamos a ver más adelante las implicancias que tiene esto para nuestras vidas. Y lo que significaría para nosotros poder confiar, crecer en confianza en nuestro Señor. Vamos a verlo más adelante. Sin embargo, no puedo seguir el texto sin hacer una mención. El versículo 7, no sé si se dieron cuenta que me lo salté. Bueno, primeramente me lo salté para poder explicar el tema del agua y la sangre, que era mencionada en el versículo 6 como testigos. Y también quisiera mencionar que el versículo 7, hay toda quizás una discusión por detrás del versículo 7 con respecto a las traducciones de la Biblia. Y yo sé que cada uno de ustedes ya es un experto en traducciones de la Biblia porque hemos sido enseñados durante las mañanas acerca de las Escrituras y van a poder comprender esto. Y resumiendo un poco la interesante historia que hay por detrás del versículo 7, se puede considerar que hay 2 familias de manuscritos desde donde se han hecho traducciones de la Biblia. 2 familias de manuscritos o recopilaciones de manuscritos, 2 grandes familias. Si usted tiene la Reina Valera en sus manos, se va a dar cuenta que el versículo 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahora, si tiene otra traducción de la Biblia, si no me equivoco, la NBI tiene una versión diferente. La Biblia de las Américas, algunas ediciones cambian el texto, otros ponen una nota al pie de la página. Es que esas traducciones se han hecho desde otra familia de manuscritos. Nuevamente, hay 2 familias de manuscritos y las traducciones se han realizado de una o de otra. Y dependiendo de qué familia se ha traducido este versículo. Ahora quiero, mis hermanos, que esto no les genere algún tipo de, no sé, de temor en su corazón. Podemos estudiar este versículo 7 y podemos darnos cuenta que este versículo 7 dice que es Dios mismo que está dando testimonio acerca de Cristo. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y efectivamente en el versículo 10 va a reiterar esta verdad. Al final del día es Dios mismo el que se ha encargado de dar testimonio. Más allá del agua del bautismo o más allá de la madera de la cruz, es Dios mismo el que se ha encargado de dar testimonio. Y este texto usted puede considerar que es un texto bastante fuerte para defender la doctrina de la Trinidad, pero podemos confiar tranquilamente en que a lo largo de todas las Escrituras se ha revelado un Dios trino. Por lo que es que alguna vez se encuentra con alguna persona y usted le presenta este texto y esta persona le dice, ¿sabes qué? Ese texto fue traducido de esta familia de manuscritos. Y se pone un poco técnico esa persona, pero esta otra familia de manuscritos no aparece así tal cual ese versículo. Usted puede llevarlo a lo largo de todas las Escrituras, mi hermano, confiadamente,
y puede exponerle al Dios de las Escrituras que es un Dios trino y que es uno, así tal cual como dice ese pasaje. Así que ya sea que usted considere que esta familia de manuscritos o esta familia de manuscritos es más confiable, podemos tener la certeza de que este texto no contradice ningún texto de las Escrituras y que a lo largo de todas las Escrituras se nos revela un Dios trino en el cual podemos confiar. Versículo 9, precisamente aquí dice que este testimonio es de Dios, de este Dios trino. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí Juan, en los términos quizás más enfáticos o más enérgicos, está diciendo, es Dios. Es Dios que está afirmando esto acerca de Jesús. No es una persona cualquiera, no es algo que estoy inventando. No, es un testimonio directamente de parte de Dios. Es Dios que ha testificado acerca de su Hijo, dice la Biblia textualmente. Ha testificado, Él ha dado testimonio en el pasado y este testimonio tiene efectos permanentes, tiene efectos duraderos, tiene efectos eternos. Y hoy, hermanos, hoy tú y yo tenemos este testimonio. Un testimonio de parte de Dios, dice la palabra de Dios. Ese testimonio sigue siendo permanente, sigue siendo válido, sigue siendo completamente relevante, porque es la palabra de Dios, es el testimonio de Dios, es lo que Dios mismo está afirmando. Muchas veces, hermanos, nosotros somos bastante rápidos para creer en ciertas cosas que nos dicen. O hoy en día, en la era de la información, en cosas que leemos. No sé, cualquier cosa que acontece, nosotros ponemos en Google algo, cliqueamos el primer link, leemos y creemos esa verdad. Vemos algún video en YouTube y así es como muchas veces terminamos creyendo cosas que no son muy verdaderas, no son reales. Cualquier persona puede escribir en internet y de repente terminamos creyendo cosas porque o repetimos algo que escuchamos simplemente y creemos que es una verdad. ¿Verdad? Confiamos en cosas muchas veces sin saber realmente qué es lo que hay por detrás y así algunos terminan diciendo que la tierra es plana o algunos terminan creyendo que algún famoso que murió hace muchos años sigue vivo y vive ahí en la esquina. Él está ahí, no murió. Simplemente, ¿verdad? Por confiar y por creer algo que alguien inventó o le tincaba que era así y lo dijo. Confiamos en las personas. Confiamos en los testimonios que nos cuentan, en las cosas que nos dicen. Ahora Juan dice, bueno, si recibimos el testimonio de los hombres, si podemos llegar a confiar en lo que nos dicen las personas, mayor es el testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Dios, es un testimonio digno de confianza. Si es que en algo tenemos que creer, si es que en algo tenemos que confiar, es en el testimonio de Dios. En lo que Dios dice en su palabra, en lo que Dios ha revelado acerca de Jesús. Y ahora este tema es serio, es algo no liviano, es Dios afirmando ciertas verdades. El versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Atención acá, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es un tema serio. Y es por eso que Juan está siendo enfático en que confiemos en lo que Dios dice en su palabra, en que confiemos en lo que Dios dice acerca de Jesús, porque es un testimonio que viene directamente de Él. Y no creer es hacer de Dios un mentiroso. Literalmente dice eso la palabra de Dios. Podemos pensar en aquellas personas que rechazan a Jesús como Salvador o que quizás son indiferentes a esta realidad, a lo que estamos leyendo. Estamos llamando a Dios un mentiroso. De cierta manera estamos provocando a Dios en su rostro. ¿Alguna vez, mi hermano, alguien ha hablado mal de ti? ¿Te han llamado mentiroso? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Te has encontrado en esa situación? ¿O has escuchado decir a alguien algo acerca de ti que no es verdad? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué sabes tú de mí? Antes de hablar de mí. No creer en Jesús
es contradecir el carácter y la palabra de Dios, del único Dios verdadero. No es algo menor, no es una ofensa a una persona, no es decir algo que no es real acerca de ti mismo, es decir algo que no es real acerca de Dios. Está diciendo que su carácter no es digno de confianza, que su palabra no es digna de confiar. Y de cierta manera es eso lo que hacemos cuando desobedecemos. Es decir, con nuestros actos, pensamientos, sentimientos, que lo que Dios ha demandado de nosotros, lo que Dios nos manda en su palabra a obedecer, no es digno de confianza. Confío más en lo que yo pueda sentir o pensar o hacer. Mis decisiones son mejor que sus decisiones. Eso es lo que hacemos cuando desobedecemos, cuando no estamos confiando en lo que Dios ha revelado en su palabra. Es en esa condición en la cual se encuentran las personas que no le conocen, en una constante rebelión contra el Dios del cielo y de la tierra. Y hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, te invito a confiar en el testimonio divino. Como dije, este puede ser en primera instancia un llamado primero a los incrédulos, a ti que quizás nunca has creído, has confiado en estas cosas, nunca has confiado en Cristo como tu Salvador. Sí, es un llamado primeramente hacia allá, a confiar en que es Dios el que ha intervenido la historia de la humanidad y ha enviado a su Hijo, la mayor muestra de amor que se haya podido manifestar, a confiar en eso. Pero también es para ti y para mí, hermano, hermana. ¿Qué pasaría si es que creciéramos en confianza en el testimonio de Jesucristo? ¿Qué pasaría si nuestra fe se viera aumentada en este sentido? Si es que hoy saliera de acá confiando más en Jesús, confiando más en su carácter, confiando más en que Él es el Salvador, confiando más que Él es el Señor de mi vida. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿De qué manera tu vida se vería afectada? ¿De qué manera tu forma de amar se vería afectada? ¿De qué manera se vería afectada la forma en que perdonas o la forma en que pides perdón? Si es que confiaras más en Cristo, en lo que Él hizo, en lo que Él enseñó. ¿De qué manera hubiésemos llegado diferente a este lugar? ¿De qué manera escucharíamos este sermón? ¿De qué manera iríamos a su palabra? ¿De qué manera oraríamos? Si es que confiáramos más en este Salvador. Y es que no es por falta de testimonio que no creemos. No es que falte un testimonio creíble o un testimonio verdadero que no creemos. Es por nuestros corazones. Nuestros corazones que saben que si nos acercamos a su palabra, si es que confiamos en Él, vamos a ser quebrantados. Que nuestros corazones van a ser llevados de esta oscuridad que lucha dentro de nosotros a la luz santificadora de nuestro Dios. Y mi hermano, hermana, tenemos que confiar, porque ese es el mejor lugar en donde podemos estar. Confía en este Salvador, confía en este Señor y reflexiona acerca de cómo tu manera de pensar, de sentir, de vivir se vería afectada o se ve afectada al confiar más en Jesús, al confiar más en lo que Él dice. Confía en este testimonio divino y confía igualmente en el propósito de este testimonio o en los resultados de este testimonio. Versículo 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es maravilloso este texto. Eran palabras serias las que Juan estaba diciendo anteriormente, palabras que llaman, ¿verdad?, a creer. Ahora dice: si es que crees, tienes vida eterna. Si es que tienes al Hijo, tienes la vida. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna. Mira qué maravilloso. Dios nos ha dado vida eterna. Un regalo de parte de Dios, tomando la iniciativa, dando vida eterna. El aceptar o no aceptar este testimonio, el creer o no creer en este testimonio no es algo meramente intelectual o algo meramente académico.
La manera en que respondemos a estas verdades depende si participamos o no de esta vida eterna. La manera en la que respondemos a estas verdades depende si es que participamos o no de la vida eterna. Él nos ha dado vida eterna. Y mis hermanos, esto es hermoso. ¿Y por qué es maravilloso? Porque la vida eterna es mucho más que vivir para siempre, en un sentido cronológico. La vida eterna es mucho más que eso. No es solo una extensión de la vida infinita. Aquí dice, la vida eterna es tener a Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Tener vida eterna es tener a Jesús. El mismo Cristo la definió de manera clarísima. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer a Dios, el tener la experiencia de tener comunión con Dios por medio de Cristo, esa es la vida eterna. Y la vamos a disfrutar eternamente. Esa comunión, esa relación restaurada. Eso es verdadera vida. Vida eterna. Si usted le pregunta, hermano, yo creo que a cualquier persona, todos quieren vivir para siempre. Todos quieren vivir para siempre. No solamente un creyente, sino que a todos les gustaría tener vida eterna, a todos les gustaría vivir para siempre. De hecho, hubo una época en la historia, en la época de los alquimistas, en donde se estaba buscando, ¿verdad?, el elixir de la vida. Y la piedra filosofal que ayudaba, ¿verdad?, para crear este elixir de la vida que iba a llevar, sobre todo a los reyes, a vivir para siempre. Y si usted revisa la historia, hay más de una narración o está documentado de que muchas personas murieron por buscar el elixir de la vida. A menudo se creyó que algunos minerales eran el elixir de la vida. Mucha gente llegó a beber mercurio creyendo que era el elixir de la vida y falleció ese mismo día. La búsqueda de la vida eterna, el vivir para siempre, ha estado a lo largo de la historia de la humanidad. Y hoy en día, mis hermanos, como les dije, uno pregunta y ¿quién no quiere vivir para siempre? ¿Quién no quiere prolongar su vida para siempre? Y si es que hoy no bebemos mercurio, es porque ya sabemos sus consecuencias. Sin embargo, podemos ver que se gastan millones de pesos muchas veces en cirugías para seguir luciendo como jóvenes. O quizás un par de miles de pesos a final de mes para ese champú para que no se nos caiga el cabello, esa cremita para poder simular esas arrugas que están apareciendo. A todos nos gustaría vivir para siempre, prolongar nuestra vida, ser jóvenes para siempre, pero no todos quieren conocer a Dios. No todos quieren reconciliarse con Él. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios, tener una relación con Él por medio de Jesucristo. Esa vida, y esa vida está en su Hijo, dice la palabra de Dios. Esta vida está en su Hijo, y es por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. Es imposible tener al Hijo y no tener vida. Y es imposible tener esa clase de vida sin tener al Hijo. Dale en tu momento a reflexionar en eso. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú dices que has conocido a Dios, si es que tienes una relación con Dios, si es que has sido reconciliado con Dios, si es que tienes al Hijo, reflexiona en cómo se está viendo tu vida. Si se está viendo tu vida eterna en el sentido de tu relación con Dios, de tu comunión con Dios, que sí, de este lado de la eternidad disfrutamos, ¿verdad?, con altos y bajos, y que luego lo vamos a disfrutar a plenitud. Si tienes al Hijo, ¿cómo se está viendo tu vida? Y ahora, si dices tener vida eterna, reflexiona qué lugar está teniendo Cristo en tu vida. Si tienes al Hijo, tienes la vida, porque la vida está en Él. Y Juan cierra esta porción nuevamente con un llamado a creer y una advertencia de cierta forma. Dice versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es una realidad que no podemos pasar por alto. Esto es una realidad que no podemos omitir cuando predicamos el Evangelio. Hay dos caminos. No hay más vías. No todos los caminos llegan a Dios.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios se ha revelado a la humanidad, Dios ha dado testimonio, y hemos visto de eso, un testimonio confiable acerca de Jesús para que creamos y como resultado de esa fe podamos tener vida eterna. Ahora aquellos que rechazan ese testimonio, aquellos que no le creen, no tienen la vida. Ahora, si ponemos atención cuando la palabra de Dios habla acerca de la vida eterna, a veces lo contrapone con perecer, con la muerte, pero también muchas veces lo contrapone con lo siguiente. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo que hemos estado viendo, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Vida eterna o ira eterna? Eso es una realidad. Entendiendo nuevamente, y como hemos estado hablando, que la vida eterna es conocer a Dios, es tener comunión con Él. Ahora, lo contrario de eso es estar en rebelión contra Él. Y es por eso que la ira de Dios será el resultado de no arrepentirse y confiar en este testimonio digno de confianza. La ira de Dios, por ser enemigos de Dios, por estar en rebelión contra Dios, por no creer en este testimonio todo confiable que Dios ha encargado de darnos a conocer. Vida eterna o ira eterna, hermanos. Esa es la realidad. Esa es la urgencia que tiene este mensaje. Esa es la urgencia que hay por detrás de dar a conocer a este Salvador, de dar a conocer este testimonio confiable. No nos gusta pensar tanto en esto. No nos gusta pensar tanto en la vida, en la muerte, en la eternidad, en dónde pasaremos nosotros la eternidad, en dónde pasarán nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos la eternidad. No nos gusta pensar en esto. Pero la palabra es clara, es muy clara en cuanto a este asunto. ¿Por qué es tan clara? Porque es un resultado, algo natural del testimonio que Dios ha dado en Cristo. Si crees en Cristo vas a tener vida eterna porque Él es la vida, es algo natural. Y el Espíritu Santo no se cansa de dar testimonio porque Él es la verdad y es como que no puede hacer otra cosa que dar testimonio de la verdad. Esta es la realidad, mis hermanos. Esta es la verdad. Y estas son cosas en las cuales tenemos que pensar. Estas son cosas en las cuales tenemos que pensar. En la vida eterna. En la muerte. En la ira de Dios. Son cosas en las cuales debiéramos reflexionar. Hoy te invito a eso. Invito quizás a los más jóvenes que están acá a pensar en esto hoy. A no pensar que van a durar mucho tiempo y que cuando se casen, cuando tengan hijos, cuando estén un poco más maduros, tienen que pensar en estos temas. Tienen que pensar en la vida eterna, en el cielo, en el infierno, en la comunión con Dios. Jóvenes, es hoy día. Hoy día que el testimonio de Dios se está dando de manera clara. Es hoy día tenemos que confiar en estas cosas. Los matrimonios más jóvenes o los solteros, adultos solteros, hoy tenemos que pensar en estas cosas. Tenemos que tener cuidado con atraparnos con el ritmo de la vida, terminar trabajando simplemente para tener una pequeña diversión el fin de semana y luego volver a trabajar. Tener cuidado con dedicar todas nuestras vidas a ser grandes conocedores de comidas, de películas, de restaurantes, de deportes, de las acciones en la bolsa, de tantas cosas y no detenernos ni un minuto a pensar en las cosas eternas. En estas cosas que son las que realmente importan. Estas cosas que son los asuntos más grandes del universo. ¿Qué es más importante que el testimonio de Dios? Y lo que Él dice acerca de Jesús, y lo que Él dice acerca de la eternidad, lo que Él dice acerca de si confiamos en Él. ¿Qué es más importante que eso? ¿Hay algo más importante que enseñarles a nuestros hijos que eso? Estos son asuntos importantes. Amado hermano, hermana, que quizás ya estás adelantado en la carrera. Piensa en estas cosas. No huyas de lo que se avecina. No huyas de reflexionar acerca de esto. No temas a la muerte.
tenemos certezas acá en las cuales podemos confiar, nos podemos poner de pie sobre estas verdades y caminar confiadamente, porque sabemos quién es Jesús y confiamos en Él. Vivamos de esa manera, hermanos. Vivamos de esa manera. Ya para ir terminando, hermanos. El llamado era a confiar en el testimonio acerca de Jesús. Ahora, cuando yo estaba estudiando este texto en la semana, lo leía y decía, una vez más Juan está reiterando y quiere dejar claro quién es Jesús, ¿verdad? Debido a las problemáticas que habían, quién es Jesús, que confíen en Jesús, que es el Hijo de Dios, que tengan claridad, que es Dios encarnado. Y cuando leía este texto decía, y oraba, si es que este texto quizás era demasiado elevado en el sentido de que, ¿cómo aterrizamos esto a nuestras vidas? ¿No será demasiada como teología que nos cuesta muchas veces abrazarla y decir, ok, tengo que confiar que Jesús es aquel que la Escritura me dice, y eso qué significa en mi vida? ¿Qué significa en lo que estoy pensando ahora, en lo que estoy sintiendo? Y en medio de eso encontré una definición, ya para ir terminando, una pequeña definición de un pastor que él definía la teología como la ciencia de vivir para Dios. La ciencia de vivir para Dios. Y eso es hermoso, o sea, eso me hizo mucho sentido. Y es que cuando crezcamos en confiar en el testimonio de Cristo, cuando vayamos entendiendo cada vez más y profundicemos en este mar que no tiene fondo, acerca de la persona de Cristo, acerca de lo que realmente significa su muerte, el derramamiento de su sangre, su resurrección, cuando profundicemos en estos temas que parecen doctrinales o muy teológicos, cuando profundicemos en esos temas nos vamos a dar cuenta que sí impactan nuestras vidas. Y es que leyendo la carta de Juan una vez más, yo me daba cuenta que Juan cada vez que quiso hablar de, no sé, ámense más, obedezcan a Dios, cada vez que quiso hablar acerca de eso, Juan habló de teología, habló de Cristo, habló temas doctrinales. Él se puso el traje de teólogo y exhortó como un teólogo a las congregaciones a las cuales está escribiendo. Es que un teólogo bíblico siempre va a ser un teólogo práctico. Porque la teología, como decía este pastor, es la ciencia de vivir para Dios. Y estudiar estas cosas debiera llevarnos a vivir mejor para Dios. A vivir para Dios. Hoy te invito a terminar este sermón pensando cómo lo que hemos visto nos va a ayudar a vivir para Dios. Cómo el confiar más en Jesús te va a ayudar a vivir más para Dios. ¿De qué manera va a haber algún cambio en tu vida al confiar más en Jesús? ¿Qué pensamiento con el cual estás batallando va a ser vencido al confiar más en Jesús? ¿Qué sentimiento o qué emoción que te está controlando va a ser vencida al confiar más en Jesús? En su señorío, en su gobierno, en que Él gobierna tu corazón. ¿Qué hábito, qué relación fracturada va a ser restaurada al ver el amor que Dios derramó a nuestras vidas por medio de Cristo en ese madero? Te invito a reflexionar en estos temas, no solamente como temas para ganarle a un gnóstico si es que alguna vez te llegas a encontrar con uno, sino que te invito a reflexionar en estos temas que son temas en los que debes confiar y temas que hoy van a impactar tu vida. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Dios. Es Dios quien ha hablado estas cosas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Eres amoroso, Padre, y nos has revelado de esa manera en tu palabra, en la persona de Cristo. Agradecemos por esa maravillosa cruz, Señor, que revela nuestra pecaminosidad. Revela, Señor, que nosotros no podíamos haber estado en ese madero, o no podíamos, Señor, haber obedecido de manera perfecta, intentado, Señor, pagar el precio, y era necesario que el Hijo de Dios viniera, que fuera enviado a este mundo por amor, Señor, para que hoy podamos, Señor, confiar en Él,
para que podamos, Señor, reconocer que estábamos en rebelión contra ti y que necesitamos, Señor, venir a confiar en Él día tras día, una y otra vez, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a hacer esto. Ayúdanos, Señor, a contemplar a nuestro Salvador, porque tu palabra dice que a medida que lo que contemplamos a Él, contemplamos su gloria, vamos a ser transformados por medio de ¿quién? Por medio de tu Espíritu, que es la verdad, que da testimonio a nuestros corazones, que nos convence. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado solos, porque tú sigues haciendo una obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas completas. Te damos gracias porque hoy podemos vivir para ti. Y qué maravillosa bendición, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a vivir cada vez de mejor manera, a honrarte de mejor manera, a por qué no que nuestras vidas sean un testimonio vivo de este testimonio que tú has dado en Cristo. Te pedimos esto, Padre, porque seguimos dependiendo completamente de ti. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro perfecto Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.